Bienvenidos nuevamente a la clase de español del curso propedéutico. El día de hoy abordaremos el tema de la ortografía. Recordemos que es ella la que se encarga de generar reglas de las consonantes como ser la B, la V, la C, S, Z, entre otras. También se encarga de las reglas de acentuación y los signos de puntuación. La ortografía es la parte de la gramática que enseña la escritura correcta de las palabras. Hay algunas reglas que ayudan a adquirirla, pero lo más importante es la práctica constante de la lectura y la escritura. Recordemos que en la ortografía se dan lo que son las reglas en donde nos habla de diferentes consonantes, como por ejemplo la regla de la B y la V, de la C, S, Z, entre otras. También entra lo que es las reglas de acentuación, los signos de puntuación, y eso lo veremos más adelante. A continuación veremos la regla de la B. Como por ejemplo, se escriben con B los verbos terminados en vir, como por ejemplo recibir, escribir, percibir. Los verbos terminados en buir, ejemplo, contribuir, distribuir, atribuir. Los verbos deber, beber, caber, saber y haber. Las terminaciones aba, abas, ábamos, habáis, haban, del pretérito imperfecto del indicativo. Recordemos que cuando nos referimos a pretérito estamos hablando del tiempo pasado. Ejemplo, cantaba, cantabas, cantábamos, cantabais y cantaban. El pretérito imperfecto de indicativo de ir. Iba, ibas, etc. Las palabras que empiezan por el elemento compositivo biblio, de libro, o por las sílabas bu, bur y bus. Ejemplo, biblioteca, bibliotecario. Las sílabas, por ejemplo, bula, burla y buscar. Las que empiezan por el elemento compositivo bi, bis y bis. Ejemplo, biografía, bipolar, bisnieto, bizcocho. Las que contienen el elemento compositivo bio. Biosfera, microbio y también biografía. Las palabras compuestas cuyo primer elemento es bien o su forma latina bene. Ejemplo, beneplácito o bienaventurado. Toda palabra en que el fonema labial sonoro procede a otra consonante o está en final de palabra. Ejemplo, abdicación, abnegación, absolver, obvio. Las palabras acabadas en bilidad, amabilidad. Reglas de la V. Se escriben con V las palabras en las que las sílabas ad, sub y ob proceden al fonema labial sonoro. Las palabras que empiezan por Eva, Eve, Evi y Evo.
Las que empiezan por el elemento compositivo vice, bis o vi. Ejemplo, vicerrector, vizconde o virrey. Los adjetivos llanos terminados en abo, aba, evo, eva, eve, ivo, iva. Las voces llanas de uso general terminadas en viro, vira, y las esdrújulas terminadas en ívoro, ívora. Ejemplo, carnívoro. Los verbos acabados en olver, como por ejemplo, resolver. Los presentes de indicativo, imperativo y subjuntivo del verbo ir. Ejemplo, voy. El pretérito perfecto simple de indicativo de la C. Se escriben con C los diminutivos cito, cita, cio, cia, cedillo y cedía. Ejemplo, cabecita, pececillo, pancito. En el caso de las palabras en singular que terminan en Z, al formar el plural con la terminación es, se escriben con C. Por ejemplo, pez. Su plural sería peces. Luz, plural, luces. Se escribe con C la terminación ción, siempre que el sustantivo concreto al que se relaciona la palabra termine en tor y no en sor. Ejemplo, de director, dirección. Se escribe con C los verbos cuyos infinitivos terminen en alguna de las voces ser, ceder, sir, sendir, civir o cidir. Se escriben con C todos los compuestos y derivados de las palabras que se escriban con esta letra. Reglas de la S. Se escribe S al final de las palabras llanas. Se escribe con S los vocablos compuestos y derivados de otros que también se escriben con esta letra. Se escribe con S las terminaciones esa, isa, que significan dignidades u oficios de mujeres. Se escriben con S los adjetivos que terminan en aso, eso, oso y uso. Se escriben con S las terminaciones ísimo o ísima. Se escribe con S la terminación ción, cuando corresponde a una palabra que lleva esa letra o cuando otra palabra derivada lleva sor, sibo, sible, eso. Se escribe S en la terminación de algunos adjetivos gentilicios singulares y se escribe S con las sílabas iniciales des, dis. Se escribe S en las terminaciones. Reglas de la Z. Se escribe con Z las terminaciones aso o asa y se escriben con Z los sustantivos derivados que terminan en las voces ansa, esa o es, como por ejemplo esperanza, pereza y ajedrez. Se escribe con G la sílaba geo inicial, ejemplo, geometría. Las palabras terminadas en gia, como ser ginecología. Los sonidos gia, gio, gion, ejemplo, regia, plagio o región. Las palabras terminadas en gésimo, por ejemplo, vigésimo. El sonido gen en cualquier posición inicial, intermedia o final, como por ejemplo, gente, agente o imagen. Los sonidos ge, ji, de los verbos cuyos infinitivos terminan en ger o gir. Ejemplo, recoger, recogemos. Los compuestos y derivados de las palabras que se escriben con G. Ejemplo, general, generalizado. Las palabras derivadas de voces que tienen J antes de las vocales A, O, U, como por ejemplo, de caja, cajero, cajita. Las voces de uso actual que terminan en aje o eje, como por ejemplo, coraje y hereje. Las que acaban en jería, ejemplo, cerrajería.
Las formas verbales de los infinitivos que terminan en jar, de trabajar, trabaje o trabajemos. Los verbos terminados en -iar, así como sus correspondientes formas verbales, como por ejemplo canjear. El pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto y futuro de subjuntivo de los verbos traer, decir y sus derivados, y de los verbos terminados en deducir, como por ejemplo conducir, deducir, traducir. Ahora vamos a ver el uso de los acentos. Recuerden que todas las palabras llevan acento, pero no todas las palabras llevan tilde. ¿A qué me refiero? El acento es la mayor fuerza de voz de una palabra o sílaba, en este caso. Y tilde es la rayita que va en donde va la mayor fuerza de voz. Es por ello que se divide en acentos prosódicos y acentos ortográficos. Los acentos prosódicos son todos aquellos en donde cae la mayor fuerza de voz en una palabra. Y los acentos ortográficos es donde le colocamos tilde a una sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Los acentos se dividen en agudas, que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, y estas se tildan cuando terminan en NSO vocal. Las graves o llanas, que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, y se tildan cuando no terminan en NSO vocal. Las esdrújulas, que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, y estas palabras se tienen que tildar siempre. No hay excepciones para las palabras esdrújulas. Y por último, las sobreesdrújulas, que llevan la mayor fuerza de voz en la anteacción. ¿Por qué? Porque esto permite al lector tener una pausa o muchas pausas dependiendo de la situación o del texto, y estas se clasifican en punto. Vamos a ver cuáles son los derivados del punto. El punto marca o señala una pausa que se da al final de un enunciado, y hay tres clases de punto: el punto y seguido, punto y aparte, y el punto final. ¿Cuál es el punto y seguido? Separa enunciados que integran un párrafo. Después de un punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea, pero con su letra mayúscula. Punto y aparte, separa dos párrafos distintos que suelen desarrollar dentro de una unidad de texto contenidos diferentes. Después del punto y aparte se describe una línea distinta. Y el punto final es el que cierra un texto. El punto se utiliza también después de las abreviaturas como ser, señora y doctor. Luego tenemos la coma, que es otro signo de puntuación que utilizamos bastante en los textos. Y la coma es una pausa breve que se produce dentro de un enunciado. Su uso es muy variado. Cuando se enumeran elementos análogos, como por ejemplo, si yo digo los colores rojo, coma, amarillo, coma, azul son de mi preferencia. Para separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado, también tenemos el punto y coma, que se puede usar si la cláusula es muy extensa o previamente se ha utilizado la coma. Cuando lo utilizamos, cuando hay elipsis, es la omisión general del verbo por estar sobreentendido, y en enumeraciones que a su vez incluyen frases explicativas. Los dos puntos se utilizan para enumeraciones, documentos jurídicos y administrativos, entre otros. Esto ha sido la clase de hoy. Espero haya sido de mucho provecho para ustedes. Que tengan un buen día.